Hola, muy buenas a todos. Soy Xavi Labrador, Executive Manager de la compañía EMAP de Inteligencia Artificial Aplicada al Agro. Nosotros somos una empresa de Barcelona, en España, que nos dedicamos pues, a todo el sector de la inteligencia artificial aplicado tanto a la agricultura como al agroforestal. Y bueno, pues hoy veremos un poco lo que ha sido la evolución de la tecnología aplicada al agro a través de nuestros ojos y de nuestra plataforma Layers. Nosotros tenemos un dicho dentro de la compañía, que al final es un dicho popular, que es que la tierra destinada a cultivo en el planeta ya no puede crecer más a nivel mundial. Pero sí que es verdad que la población mundial no para de crecer. Entonces, lo que intentamos desde Layers, desde EMAP, es conseguir optimizar el agro que ya tenemos hoy en día para conseguir aumentar productividades y conseguir pues, dar de comer a toda esta población que va creciendo año a año en el planeta. Nosotros lo que hemos intentado conseguir es hacer un aporte dentro de toda la cadena de valor del agro. Desde los primeros inicios, en la siembra, en el precultivo, como podemos ver en este vídeo. Luego pasando por todas las fases de monitoreo de cultivo. Y por último, sobre todo, qué es lo que necesitan las empresas para conseguir optimizar tanto sus budgets como toda la compañía que está enfocada dentro de este sector agrícola. Nosotros empezamos en 2012 y empezamos con tecnología dron, ya que el tema satelital en esos tiempos aún era muy complejo y sobre todo muy caro. Nos especializamos sobre todo en el desarrollo tanto de nuestros propios drones como de la utilización de nuestro propio software de Layers para poder hacer un análisis planta a planta de los cultivos. Esto, como siempre, tiene sus partes positivas y sus partes negativas. La parte positiva es la precisión que obteníamos con los drones, ya que estábamos volando siempre a muy bajas alturas. Por lo tanto, la resolución del píxel de la imagen era muy buena y conseguíamos tener informes muy detallados de lo que era toda la fase del cultivo. Lo que es la parte negativa de esta tecnología es la poca autonomía que tienen aún a día de hoy estos drones. Entonces, cuando nosotros desde España decidimos salir al mercado internacional y llegar a Latinoamérica, donde a día de hoy estamos monitoreando pues, más de 7 millones de hectáreas semanales, nos dimos cuenta que el dron era una tecnología obsoleta. Porque al final pues tenemos que entender que un dron puede hacer un vuelo aproximado de entre 50 y 100 hectáreas por batería, y cuando nos viene un cliente, como tenemos, por ejemplo, de 280.000 hectáreas en Brasil o proyectos que tenemos, por ejemplo, también en Ecuador, de muchos millones de hectáreas, nos encontrábamos que pues, teníamos un freno importante con la tecnología dron y decidimos pasarnos a lo que es la tecnología satelital. Dentro de lo que es la tecnología satelital, se hizo muy de moda, podríamos decirlo de esta manera, lo que es la agricultura de precisión, ¿no? Esa interpretación de imágenes satelitales con las cuales poder obtener las mismas capas que estábamos utilizando con los drones, pero utilizando el satélite. Como con toda la tecnología, también tiene su parte buena y su parte negativa. La parte buena, sobre todo, es la periodicidad con la que pasan los satélites. Nosotros tenemos actualmente, estamos trabajando con las constelaciones de Landsat, que es la constelación de la NASA, con las constelaciones de Sentinel, que son las constelaciones de la Agencia Espacial Europea, y luego tenemos dos constelaciones que utilizamos de forma más precisa, que son Planet y OpenCosmos. Estas últimas dos tenemos pasadas diarias de una resolución bastante alta, estamos hablando aproximadamente de unos 9 metros por píxel, pero tiene un costo un poquito mayor. Las que utilizamos de normal, Sentinel y Landsat, tienen unas pasadas de una vez o una vez y media por semana. Todas estas plataformas, todas estas tecnologías satelitales
El hándicap que tienen o el problema que tienen es que únicamente nos muestran lo que son las capas que, como digo, podíamos ver con el dron. Y esto siempre me gusta remarcar un pequeño ejemplo. Es como ir al médico y que le diga al médico, oiga, usted está enfermo. Y usted le pregunta al médico, bueno, ok, ¿qué me pasa? ¿No? ¿Por qué estoy enfermo? Y el médico le dice, no, lo siento mucho, pero no lo sabemos. Simplemente sabemos que usted está enfermo. Esto a lo que son los agricultores, el problema que se les plantea es que sí que es verdad que se le entregan imágenes o se le entregan informes donde se pone dónde está el problema, pero al no saber qué es lo que ocurre con ese problema o por qué ha venido derivado ese problema, eh, tienen una falta de información muy alta. Entonces, lo que intentamos descubrir es cómo podíamos, con estas imágenes a nivel de recurrencia semanal o diaria que obteníamos de las constelaciones satelitales, intentar encontrar ese diagnóstico, ¿no? El por qué estaba enfermo ese campo. De ahí es donde nace la fusión con el satélite y los drones de la inteligencia artificial. Siempre también me gusta remarcar un poco el qué es la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo en la pantalla? Hay muchísimas empresas que comentan que están trabajando con inteligencia artificial, pero realmente somos muy, muy pocas empresas en el mundo que utilicemos inteligencia artificial real. La gran mayoría utiliza una tecnología de Big Data, que es una interpretación de muchísimos datos, pero el problema que tenemos con el Big Data es que no aprende de sí mismo. Es como comparar un poco Google con ChatGPT, ¿no? Yo en Google puedo intentar encontrar cualquier tipo de información, pero Google nunca podrá sintetizar esa información para poder aprender de lo que yo le estoy diciendo y hacerme mejores recomendaciones. En cambio, ChatGPT, inteligencia artificial, lo que hace es un análisis de todo lo que yo le he escrito o le he solicitado para poder aprender de toda esa información. Aprende también de toda la información que se extrae de Internet, que ahora veremos de dónde la extraemos nosotros, y con ello lo que consigue es poder decirnos de una forma simple y podríamos decir para todos los públicos, de qué es lo que estamos buscando exactamente. Como digo, el tema de la inteligencia artificial es muy, muy complejo porque lo que se necesita son millones y millones y millones de puntos de información, de data, y lo que nosotros pretendemos como compañía es que una vez que le desarrollamos, una vez que se desarrolla, no nosotros, la inteligencia artificial en general, se desarrolla un algoritmo para un cliente, ese algoritmo pueda ir aprendiendo por sí mismo y cada vez que se le incluye más información, pueda ir aprendiendo y corrigiéndose solo. Por ejemplo, un ejemplo que siempre también me gusta poner, hace unos años tuvimos un cliente el cual nos facilitó una información de sus lotes, en ese caso era caña de azúcar, y la inteligencia artificial nos dijo que habían algunos lotes que tenían algún tipo de anomalía y que si aprendía de esos lotes, el problema era de que iba a aprender mal, ¿vale? Nosotros lo revisamos manualmente y efectivamente habíamos tenido algunos lotes en los cuales el cliente pues, se había equivocado y nos había dado lotes copiados de otros lotes, ¿vale? El tema de la inteligencia artificial también es muy importante que entendáis que, por una parte, como siempre, que ya he comentado con tecnologías anteriores, tiene partes muy buenas, que es este desarrollo autónomo de sabiduría, pero también tiene una parte negativa y es que si esta inteligencia artificial aprende de una forma incorrecta, luego todo lo que va a ir después lo va a hacer completamente mal. ¿Vale? No hay margen de error, lo va a hacer mal seguro. Es como comparar un niño pequeño, ¿no? Yo a un niño pequeño le enseño a sumar, a restar, multiplicar y dividir, pero si yo le enseño mal a sumar y a restar, luego es imposible que me multiplica o me divida bien. Esto es exactamente lo mismo. Y también algo que siempre me gusta remarcar
es el tema de que esto no es brujería, ¿vale? Hay muchísimos clientes o muchísimos agricultores, muchísimas empresas que me dicen, hombre, pues si esto es tan inteligente, si esto es realmente aprende por sí solo, ¿por qué no me puede decir X? Entonces, lo que yo siempre digo es, a ver, si yo no le he enseñado al algoritmo a pensar de esa manera y a extraer esa información que usted necesita, es imposible que el propio algoritmo lo haga si no le enseño a hacerlo. ¿De acuerdo? Para que os hagáis un poquito una idea. Entonces, lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla es un extracto de una red neuronal real de un cliente. Nosotros, como herramientas de inteligencia artificial, utilizamos redes neuronales multicapa, MLP, ¿vale? Que lo que hacen es ir obteniendo información de diferentes fuentes y lo que va haciendo es, se va quedando con la información que realmente cree que es valiosa. La información que no es valiosa no la desecha, ¿vale? ¿Por qué? Porque imaginaros que tenemos un lote en el cual hay una anomalía, un año, y esa anomalía afecta a lo que es la producción general del lote, del cultivo, y luego durante 4 años más, a los 4 años consecutivos, no vuelve a haber dicha anomalía. Claro, durante esos próximos 4 años, el algoritmo va a ir tomando, esta red neuronal, va a ir tomando información que no hay ningún tipo de anomalía. Por lo tanto, podríamos decir que podría desechar esa primera anomalía del año inicial, porque durante los siguientes 4 años no la ha encontrado. ¿Qué problema podemos tener aquí? Pues que si al quinto año volvemos a tener dicha anomalía y él esa primera anomalía del primer año la desechó, ya no sabe cómo actuar. Entonces, él toma en consideración todas las anomalías y todos los factores que intervienen dentro de un lote y cada año se va quedando con lo más importante, pero como digo, nunca desecha nada por si acaso en algún momento lo puede volver a utilizar para reaprender otra vez, reentrenarse, como se llama en todo el sector, y conseguir que tengamos un margen de error mucho más bajo. Vale, ahora luego lo veremos un poquito, pero sobre todo nosotros nos hemos centrado mucho en el desarrollo de esta inteligencia artificial mediante redes neuronales para lo que son los modelos de predicción de cosecha, ¿vale? Es la punta de lanza de nuestra compañía. A día de hoy, que nosotros sepamos y hacemos varios estudios a nivel internacional, no hay ninguna empresa que haya conseguido desarrollar un algoritmo de este tipo con la precisión que nosotros lo hemos conseguido. Y un poquito, pues lo que entregamos son pues, curvas de toneladas de cosecha por hectárea y, por ejemplo, en caña de azúcar o remolacha o soja, curvas también de lo que es el producto que finalmente la industria quiere extraer, ¿vale? Por ejemplo, en caña sería la sacarosa, en soja sería la proteína de la soja. ¿Cómo funciona esta red neuronal? Nosotros extraemos puntos de información de datos climáticos. Tenemos una constelación de satélites climáticos que nos dan un punto de control cada kilómetro y desarrollamos una red neuronal climática por lote, entendiendo cómo ha ido ese lote a lo largo de los últimos 7 a 10 años y pudiendo prever cómo se va a comportar a partir de ahora. Hacemos también otro modelo de inteligencia artificial con datos satelitales multiespectrales, ¿vale? De diferentes bandas espectrales, visuales con las cámaras RGB del satélite y también radares, ¿vale? Hay muchos países, como por ejemplo Ecuador, que tienen una problemática de nubes muy importante. El satélite radar atraviesa esas nubes y consigue darnos una biomasa de cultivo, o sea, un crecimiento del cultivo, que nos ayuda mucho a poder extraer todos estos puntos de información. Y luego también le solicitamos al cliente pues, ciertos datos históricos, pues, como tipo de cultivo, variedades de cultivo, cantidades de cosecha extraídas años anteriores, etcétera, etcétera. Esta es la información principal del algoritmo. De esta información, lo que hace el algoritmo es extraer 100 parámetros, ¿vale? Más de 100 parámetros, en concreto 150 parámetros, de los cuales extrae los 92 principales para ese lote en concreto y luego sintetiza los 25, los top 25, que son los que realmente va a determinar la producción de ese cultivo.
o no solamente la producción, sino el mejor manejo de ese cultivo. Con estos 150, 92 y 25 parámetros, analizamos más de 1,2 billones de puntos de información diarios. Remarco un poco una cosa siempre en Latinoamérica y es que son billones europeos, no norteamericanos. ¿De acuerdo? Estamos hablando de 1,2 millones de puntos de información diarios, ¿de acuerdo? Por cliente. Y luego, pues también pues, tenemos otros puntos de información, pues como geodata, datos de laboratorio que nos pueda facilitar el cliente, datos desde la aplicación de nuestro propio teléfono móvil, datos de sensores que el propio cliente pueda tener o el agricultor, como estaciones climáticas, sensores de suelo, etcétera, etcétera. Y también, aún a día de hoy, conseguimos obtener información de drones en ciertos cultivos, que aún el dron pues, es bastante importante. Vale, posibilidades de la inteligencia artificial dentro del sector agro y agroforestal. Nosotros tenemos muchísimos productos dentro de la compañía, pero principalmente nuestros productos son el SATTEC de monitoreo, ¿vale? Para gestionar lo que es el cultivo semana a semana o día a día. Tenemos el CropTech, que es para el desarrollo de censos agrícolas mediante identificación de cultivos de forma remota. El Potential Tech, que son los modelos predictivos, que hemos conseguido también desarrollarlo sin tener información histórica del cliente. Y también la inteligencia artificial con blockchain para lo que es el sistema de TraceTech, de la trazabilidad, que no sé si lo sabréis, pero este año, 2026, entra la nueva normativa europea en la cual están solicitando un certificado de cero deforestación y trazabilidad para los cultivos de cacao, café, palma, palma de aceite, soja, forestal y agropecuario. Entonces, un poco por encima, ¿vale? Al final estos productos son muy densos, o sea, no es que sean muy densos, pero tienen mucha información, pero explicaré un poco por encima cómo funcionan o cómo los utilizamos nosotros con los agricultores. Inicialmente tenemos el SATTEC de monitoreo. Este producto viene derivado del producto de drones, ¿vale? Porque es lo que hacíamos inicialmente con drones, pero lo que hemos conseguido con esta tecnología satelital es tener muchísima más información, ¿vale? Porque tenemos muchos años de histórico y muchas fotografías satelitales de cada uno de los lotes y sobre todo lo que nos permite es una optimización de visitas a campo necesarias, ¿vale? O sea, ya solamente los agricultores se desplazan a campo cuando la plataforma les dice que hay algún tipo de problema. Y luego también algo muy importante es que con los algoritmos que hemos desarrollado, lo que conseguimos es poder hacer una parametrización de todo lo que tenemos en el lote y de todo lo que está pasando para conseguir evitar poder tener problemas a futuro. ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, comparando un lote con otro lote, comparando el mismo lote a nivel histórico, comparando parámetros de las bandas espectrales de los satélites con datos climáticos, etcétera, etcétera. Y lo que conseguimos es poder tener un manejo completo agronómico desde el ordenador o desde el teléfono móvil y luego poder ir a campo, como he dicho antes, sintetizando mucho esas visitas y pudiendo ir exactamente a donde hay un problema, donde ya sabemos cómo poder solucionarlo. Luego desarrollamos el CropTech. Esta es una de las últimas tecnologías que hemos desarrollado, que lo que hacemos es una identificación de todos los lotes que tiene un país y posteriormente, una vez identificados los lotes, lo que hacemos es identificar el tipo de cultivo que hay en cada uno de estos lotes. Esto sobre todo es para proyectos gubernamentales, para poder hacer el desarrollo de este censo agrícola o de este manejo de suelos agrícola y que pues, o grandes multinacionales o gobiernos puedan saber exactamente cuánto cultivo tienen y dónde está localizado, ¿vale? Normalmente en casi todos los países esto es una problemática muy importante porque los censos están muy desactualizados y aparte son censos que se desarrollan con el boca a boca, ¿no? Pues yo llamo a un agricultor y le pregunto cuántas hectáreas tiene de un cultivo y el agricultor me lo dice. Esto tiene un margen de error muy grande, ¿no? Pues este producto ha venido para poder solucionar este problema y aparte lo bueno que tiene es que se puede ir actualizando mensualmente. O sea, cada mes puedes saber exactamente la cantidad de hectáreas que tienes y de qué cultivos están sembradas esas hectáreas.
Vale, luego tenemos lo que es el modelo de predicción. Este modelo, como hemos comentado antes, lo que hemos desarrollado o hemos conseguido desarrollar de una forma bastante precisa es poder determinar desde una fase muy temprana del cultivo cuántas toneladas de producto va a extraer el agricultor al final de la cosecha. Es el algoritmo de inteligencia artificial más potente que tenemos y lo que conseguimos con él es no solamente poder, desde un inicio de la siembra, ser capaces de decir cuántas toneladas va a producir el agricultor, sino también, como tenemos el modelo predictivo histórico que desarrollamos, lo que hacemos es poder ver años anteriores cuál ha sido la problemática y la pérdida de producto que ha tenido ese agricultor y el por qué. Y poder anticiparnos a pues posibles anomalías que pueda tener en un futuro en dicho lote con el modelo predictivo. Y por último, como he comentado, tenemos el sistema de trazabilidad. Esto es la nueva normativa de la Unión Europea, en la cual nos solicitan un certificado de cero deforestación y luego una trazabilidad de cultivo. El problema de esta trazabilidad de cultivo es que la nueva normativa aún no especifica cómo se tiene que desarrollar. Y nosotros nos hemos querido avanzar un poquito a esta legislación y hemos desarrollado un modelo de trazabilidad mediante tecnología blockchain de criptomoneda, con la cual podemos seguir el cultivo desde el día en que se cosecha, todos los pasos que ha seguido, incluyendo los transportes que ha tenido, hasta el momento en el cual sale del país y llega a la Unión Europea. Este producto en concreto en Ecuador es tremendamente importante, ya que estamos hablando de que tenéis unas 280.000 hectáreas aproximadamente de cacao, 40.000 hectáreas de palma y de café, más de 200.000 hectáreas de palma africana, 180.000 hectáreas de forestal. Entonces es una tecnología que realmente se requiere para que el día 1 de enero no haya un problema importante en lo que es la entrada del producto a Europa y con el consiguiente problema interno dentro del país por no poder extraer todo ese producto y recibir el dinero que normalmente se suele pagar por dicho producto. Bueno, esto ha sido un poquito la evolución de la inteligencia artificial o de la tecnología de la inteligencia artificial aplicada al agro y al agroforestal que hemos desarrollado nosotros como compañía. Muchas gracias por estar aquí, por ver el vídeo tutorial y espero que nos podamos encontrar en algún momento en Ecuador. Muchas gracias.